Salmo 119. Una odisea al corazón de Dios. El enfoque del perseguido sin causa. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. La mentira aborrezco y abomino. Tu ley amo. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. La persecución es un hecho en la vida del creyente. La única incógnita es cómo escogeremos responder a esa persecución. Podemos escoger enfocarnos en nuestros problemas, lo cual solo aumentará nuestra desdicha. La otra alternativa consiste en hacer lo que David hizo. Él escogió enfocarse en la palabra de Dios en lugar de hacerlo en su persecución. Esta fue una elección que produjo una actitud de temor. Príncipes me han perseguido sin causa, pero mi corazón tuvo temor de tus palabras. Muchos escogen obsesionarse con sus problemas. No pueden hablar de otra cosa. Sus problemas absorben sus pensamientos y emociones continuamente. No solo se sienten desdichados, sino que hacen que todos a su alrededor se sientan igual. Cuando David deliberadamente escoge enfocarse en la palabra de Dios, en él se produce un temor de corazón. Este tipo de temor no es aquel miedo a algo que pueda ocurrirle. Tampoco es un simple respeto hacia Dios. Es un temor que viene al comprender quién es Dios en toda su naturaleza y justicia. David ha llegado a tener ese temor por su constante meditación en la palabra de Dios. Cualquier persona que medita seriamente en la palabra de Dios tendrá como fruto en su vida un temor bíblico de Dios. Esto se ve reflejado en el Salmo 4:4. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. También aparece en el Salmo 33:8. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo. Salmo 33:8. Solo hay 2 cosas a las cuales debemos temer: a Dios y a su palabra. Hay muchas cosas que pueden ser temibles en este mundo, sin embargo no existe nada que debiera causar temor en nuestros corazones, salvo Dios y su palabra. Recientemente me encontraba regresando de un viaje internacional y estaba pasando un poco de tiempo en un club de una aerolínea. Me encontraba ocupado disponiendo mis materiales de estudio para adelantar algo de trabajo mientras esperaba mi siguiente conexión de vuelo. Al levantar la mirada mientras trabajaba, observé a 2 hombres que estaban sentados en una mesa frente a la mía. Cuando mi vista se enfocó, me percaté que uno de ellos era un conocido actor de cine. Durante los pocos minutos siguientes me entretuve viendo la reacción de las demás personas en el club que pasaban caminando y reconocían a este actor. La mayoría de las personas que hacen uso de estos clubes de aerolíneas son gente de negocios y profesionales. Tuvieron la cortesía suficiente de no molestar a este hombre hablándole y de no solicitar su autógrafo, aunque por sus reacciones era obvio que todos sabían quién era. Luego de disfrutar de unos cuantos minutos de paz, él se puso sus gafas oscuras y salió para abordar su avión. Me pregunto cuánta gente literalmente sentiría temor si fueran llevadas a la presencia de una persona poderosa e influyente. Aún como pastor de una iglesia grande, hay veces que me siento abochornado por la reacción que algunas personas tienen a mi presencia. Tal vez han estado en la iglesia por años,
pero nunca me han hablado de modo personal. Solo me han visto de lejos, predicando desde el púlpito. En sus mentes me perciben como algo más de lo que en realidad soy. Cuando alguien nos presenta, algunos se ponen nerviosos y hasta tartamudean. Eso me incomoda porque sé que delante de Dios yo solo soy otro pecador redimido por la sangre de Jesucristo. Muchas personas se sienten atemorizadas por otras personas que perciben como muy importantes. ¿Quién o qué le pone en un estado de temor a usted? Nuevamente, solo hay dos cosas que debieran movernos a sentir temor: Dios y su palabra. Cuando usted siente temor de Dios y de su palabra, nunca sentirá temor de otro ser humano. El regocijo es otro beneficio de escoger enfocarse en la palabra de Dios en lugar de enfocarse en nuestros problemas. Me regocijo en tu palabra como el que haya muchos despojos. Versículo 162. La palabra despojo se usa en el sentido de un tesoro que se ha capturado, como el botín de una batalla, y no en el sentido de algo que se ha perdido por accidente. Con frecuencia perdemos nuestra fascinación con la Biblia. Se nos olvida cómo nos sentimos cuando recién habíamos recibido a Cristo y cuando la Biblia realmente era como un tesoro escondido que se descubría por primera vez. ¿Considera usted que la Biblia es como muchos despojos? Debemos cuidarnos de no perder nuestro sentido de asombro cada vez que abrimos las páginas de las Escrituras. Ni siquiera los líderes cristianos son inmunes a tomar la Biblia por sentado. Es fácil familiarizarse tanto con la palabra que se torna en nada más que una herramienta de trabajo y deja de ser muchos despojos. Un saludo familiar escuchado entre pastores es: ¿qué buen libro has leído últimamente? A mí también me gusta leer. Los buenos libros han formado parte importante de mi vida, pero pienso que como pastores y líderes cristianos nuestra relación con la Biblia se torna en algo académico, en algo que hacemos porque es parte de nuestra profesión. Me pregunto si algunos de los pastores se emocionan tanto por la Biblia como lo hacen por algunos libros acerca de la Biblia. Entre más leo la Biblia, menos me atraen los demás libros. Es cierto que debemos aprender de los demás, pero no hay libro que sea mejor que el libro. Segunda de Reyes 6 y 7 se cuenta la historia de un largo conflicto entre Israel y Siria. En los días del profeta Eliseo, el ejército de Siria sintió a la ciudad de Samaria y hubo gran hambre en esta. La ciudad llegó al punto de que algunas mujeres estuvieron dispuestas a comerse a sus propios hijos. Eliseo había profetizado que Israel tendría la victoria, pero nadie le creyó. 4 leprosos decidieron arriesgarlo todo. Sabían que no tenían probabilidades de sobrevivir si permanecían en la ciudad sitiada. Decidieron ir al campamento sirio y ver si allí alguien les mostraría misericordia. No tenían nada que perder. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estaremos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Segunda de Reyes 7, del 3 al 4. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios.
Y llegado a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: He aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Segunda de Reyes 7, del 5 al 8. Estos pobres hombres leprosos hallaron muchos despojos y fueron gozosos por su camino. Tenían que comunicar estas buenas nuevas a los demás. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en la casa del rey. Segunda de Reyes 7:9. Estos leprosos ilustran lo que nos sucedió a nosotros. Nosotros estábamos plagados de la lepra del pecado, sin esperanza y sin Dios. Efesios 2:12. En la palabra de Dios hallamos los muchos despojos de salvación que siempre estaban esperándonos. Todo lo que resta es que contemos las buenas nuevas a los demás. En el versículo 163 vuelve a mencionar un tema que hemos visto antes. El discernimiento entre lo bueno y lo malo es otro beneficio que resulta de enfocarnos en la palabra. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Este fue uno de los puntos principales del capítulo 13. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Versículo 104. En aquella oportunidad aprendimos que lo que uno ama determina lo que uno aborrece. La misma idea surgió en el capítulo 16. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Versículo 128. Una parte vital de vivir una vida piadosa es aprender a amar. Sin embargo, también es vital el aprender a aborrecer todo camino de mentira y aborrecer y abominar la mentira. Esto es más que amar al pecador, pero aborrecer al pecado. Este es el reconocimiento serio de que la Iglesia es el gran campo de batalla de la actualidad. Gran parte de la mentira y de los caminos de mentira que existen se encuentra dentro del campamento de la cristiandad. Pocos creyentes hoy día se atreven a levantarse contra la corriente. Queremos permanecer bien cómodos en nuestras vidas cristianas. Un diluvio de libros, revistas, cintas, vídeos, conferencias y seminarios nos permiten hoy día permanecer aislados de la realidad de lo que la Biblia enseña. Seguimos las modas cristianas, admiramos a nuestras superestrellas cristianas y seguimos las mismas mentiras que el mundo sigue. Y todo el tiempo pensamos que lo hacemos en el nombre de Cristo. El tener el discernimiento suficiente para reconocer, identificar y aborrecer la falsedad, aun dentro de los confines del cristianismo, es otro resultado de un compromiso total con la palabra de Dios. El levantar la voz con vehemencia en contra de los disparates y fraudes que se hacen en el nombre de Cristo frecuentemente producen acciones de intolerantes por parte de aquellos que se encuentran acampados dentro de los límites del estilo del cristianismo que es socialmente aceptable.
Sin embargo, fue tal tipo de tolerancia de cualquier cosa que se llamara a sí misma cristiana lo que provocó el mensaje que Cristo enviara a la iglesia de la Odisea, la iglesia que representa nuestra era. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. La intolerancia bíblica no es resultado de la amargura ni del prejuicio, es resultado del amor, un amor total y completo por la palabra de Dios. Aun estando bajo la presión de la persecución, el salmista ha escogido enfocarse en la palabra de Dios. El resultado de tal enfoque es el alabar a Dios. 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Versículo 164. El número 7 en la Biblia representa lo completo. Dios terminó su obra perfecta y completa de creación en 7 días. Toda la ley mosaica se basa en una serie de 7. En el idioma hebreo, el establecer un pacto con alguien se dice establecer un 7 con alguien. La alabanza que David dirige a Dios es completa, 7 veces al día. Esta es oración de alabanza, no de rogativa. La mayoría de nosotros ni buscamos 7 veces al día para orar. David buscó 7 veces al día para alabar a Dios por su palabra. La alabanza formaba parte de su conversación diaria y continua con Dios. ¿Cuándo fue la última vez que alabó a Dios por su palabra? ¿Se acuerda cuándo fue la última vez? Tal vez necesita tomar una decisión, tal como David. Tal vez usted se ha enfocado en sus problemas, en lugar de enfocarse en la palabra de Dios. ¿Qué escogerá usted? ¿Se enfocará en sus propios problemas o se enfocará en su palabra?